Las personas desaparecemos, los nombres se olvidarán. Lo único y más importante que debería ser para nosotros que nos enseña el Islam son nuestras obras. La verdad, el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, querido por toda la comunidad y especialmente por los jóvenes de la comunidad. Cuando yo llegué tenía 14 años. Nadie conocía el Islam. Imagínate que a veces cuando pasaba Ramadán nos preguntábamos uno a otro, oye, ¿sabe que hace un mes estaban ayunando en los países islámicos? Porque realmente no éramos musulmanes, sino en nombre. Me miró y casi llora. Me dice, ¿tú sabes que esto es prohibido? Y cuando Dios te regala un regalo como este, el nacimiento de un sobrino, ¿tú lo festejas desobedeciendo a Dios? Creo que el tío no se imagina el impacto que ha tenido a lo largo de los años. Porque si uno quiere mirar y evaluarse a sí mismo, debe ser víctima de dos cosas. O de un vano orgullo para jactarse y pensar, oye, yo he hecho mucho. O si no, tratar de demostrarle a los demás, mira lo que he hecho yo. Eso no debería ser. En realidad el Islam es bello, por donde quiera que lo mires. ¿Reacción que le haya afectado a usted profundamente o le haya llamado la atención? Y me dice, tengo una semana levantándome en la noche, rezando y pidiendo por ti. Entonces, ¿qué más uno puede esperar? Lo que más me llamó la atención realmente a mí son las aleas científicas. En medio de un desierto, la península arábica, y sale esta ideología tan perfecta que hoy día la ciencia no ha podido desmentir todas las aleas científicas que existen en el Corán. Al final de cada sermón, cuando yo terminaba de traducir, sentía que mis manos temblaban y sudaba. Aferrarse a esa religión para poder sentirle un sabor agradable a esta vida. Estoy pensando que alguno de ustedes está diciendo, este señor sí es viejo. Entonces, realmente desde que fui joven hasta el momento de ahora, fue un sueño, un corto sueño. Vale la pena arriesgar toda una vida, eternidad en el más allá, donde nos espera lo que Allah nos ha prometido, y arriesgarlo por este lapso de vida que estamos viviendo aquí. Téngalo presente eso. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa afdalu salatu wa atammu taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La verdad, el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial, querido por toda la comunidad y especialmente por los jóvenes de la comunidad. Creo que el tío no se imagina el impacto que ha tenido a lo largo de los años, todo el aporte que ha dado en esta causa, el camino del Islam, y lo que hemos aprendido de usted durante todos estos años. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros al Hajj Luis Ibrahim. Sabemos que le gusta que le digan Hajj Ibrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hajj, cuéntenos un poquito de su historia. ¿Cómo fue su historia con la traducción? ¿Hubo alguna traducción en especial que lo marcó y marcó rumbo, lo hizo entender a usted de que este va a ser mi rumbo, este es mi camino? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وإنك إذا شئت جعلت الحزن سهلا يا رب العالمين. En el nombre de Allah, el clemente y el compasivo, y que la paz y las bendiciones de Allah estén con nuestro amado profeta Muhammad, la paz sea con él. A Allah le pedimos la guía y el perdón, y que permita que nuestra palabra lleguen no solamente a los oídos de los que logran ver este video, sino también a sus corazones. Amén. Ante todo mencionó en mi nombre como Luis Ibrahim o el Hajj Ibrahim. Las personas desaparecemos, los nombres se olvidarán. Lo único y más importante que debería ser para nosotros que nos enseña el Islam
son nuestras obras, lo que hacemos y cómo lo hacemos y con qué fin lo hacemos. En cuanto a tu pregunta de qué me motivó a tomar ese camino y si hay algo que me llamó la atención o me conmovió para poder seguir este camino. Cuando yo comencé las prácticas islámicas, como todos los jóvenes que hemos venido a esta tierra, a esta parte del mundo, cuando yo llegué tenía 14 años. Y en aquella época no habían centro cultural islámico, no había mezquita. Nadie conocía el Islam. Imagínate que a veces, cuando pasaba Ramadán, como un mes después, nos preguntábamos uno al otro, oye, ¿sabe que hace un mes estaban ayunando en los países islámicos? Wow. Aquí no sabíamos nada de esto, no vivíamos el día a día de los musulmanes en sus países y no se practicaba el Islam, porque realmente no éramos musulmanes, sino en nombre. Lo que me conmovió era que una vez mi hermana tuvo su primer hijo y un tío, para agradecer este nacimiento, para festejarlo más bien, compró una botella de Old Bar y me pidió que fuera a regalarle a los paisanos en las tiendas a cada uno una copita para festejar con nosotros el nacimiento. Y en aquella época nadie sabía que el licor era prohibido, hasta que pasé donde una sola persona, una persona que tenía como sus 50, 60 años, le regalé el vaso. Me dice, ¿qué es esto? Le dije, es una copa para que festeje con nosotros el nacimiento de un sobrino. Me miró y casi llora. Me dice, ¿tú sabes que esto es prohibido? Y cuando Dios te regala un regalo como este, el nacimiento de un sobrino, ¿tú lo festejas desobedeciendo a Dios? Y eso fue lo primero que me conmovió. Y desde entonces, yo tenía 14, 15 años, comencé a indagar. Estas son las palabras que me conmovieron. Ahora, ¿por qué quise dedicarle tiempo a la traducción y a la prédica? Me di cuenta que todos los que hemos venido aquí venimos con el fin de hacer nueva vida, negocio, comercio y dedicarnos al trabajo. Entonces yo pensé que este mundo en donde estamos viviendo, esa persona con quien compartimos y convivimos en este país, tanto en Panamá como en Colombia como en Venezuela, que son los países donde yo he estado, esa gente merece que uno le devuelva el favor. Claro. ¿Y qué es lo más valioso que tenemos? Resulta que nuestro credo es lo más valioso que tenemos. Y desde entonces comencé a pensar que mi deber es compartir con ellos esto que sé. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Haj, usted ha sido un pilar silencioso para muchos de nosotros, con sus traducciones y sus enseñanzas. ¿Cómo se siente el día de hoy al mirar todo este camino recorrido? Bueno, silencioso, me llamó la atención esa palabra. Es importante saber que cuando tú quieres traducir algo, debes controlarte y tratar de no robarle las luces al expositor, porque eso le molesta demasiado a él. Claro. Primero que todo. Y segundo, lo más bonito de ser traductor es pasarle no solamente las palabras textuales, literariamente, pasar una palabra del árabe al español. Significado. Tú debes entender el mensaje que quiere llegar a los oyentes. Además, tú debes sentir qué es lo que siente esa persona que está hablando, el expositor, para traducir sus sentimientos también. No solamente
sus palabras. Hacer llegar esa emoción. Para que pueda llegar el mensaje de su corazón al corazón de los oyentes, tú debes entonces cumplir con tu tarea como traductor y traducir literariamente las frases, pero también con el mismo espíritu de los sentimientos que está viviendo la persona que está tratando de hacer llegar el mensaje. En cuanto, creo que había otra pregunta ahí. ¿Cómo te sientes hoy al mirar todo el camino que has recorrido? Ajá. El Islam nos enseña a no mirar para atrás, porque si uno quiere mirar y evaluarse a sí mismo, debe ser víctima de dos cosas: o de un vano orgullo para jactarse y pensar, oye, yo he hecho mucho, o si no, para tratar de demostrarle a los demás, mira lo que he hecho yo. Eso no debería ser. En el Islam hay personajes musulmanes que han dado tanto de su vida que cuando nos medimos con ellos nos sentimos casi nada. No hemos hecho nada en comparación a lo que ellos han hecho. Por lo tanto, al mirar atrás veo que siempre busco en lo que yo hago, qué tan leal he sido en hacer llegar el mensaje que lo estoy haciendo. ¿Por qué? Antes de hacerlo, debo tener presente mi lealtad a Allah subhanahu wa ta'ala en lo que estoy diciendo. Claro. Y para yo decir una cosa, debo estar seguro que yo lo estoy cumpliendo, para no caer bajo el alea que dice: Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Oh creyentes, ¿por qué dicen lo que no hacen? Allah aborrece a aquellos que dicen lo que no hacen. Por eso que me llega a la mente la historia de un buen sabio musulmán que estaba dictando una charla y de repente se levanta uno de los presentes que era esclavo, y en aquella época había mucha esclavitud. Claro. Y le dice: oh imam, a ti te respetan mucho nuestros patrones, dígales que nos liberen, necesitamos vivir en libertad. Él le dijo: te prometo que lo diré. Pasó un año completo y el imam no mencionó eso. Hasta que después de un año hizo un discurso especialmente sobre la esclavitud. Al segundo día, casi los que escucharon el mensaje liberaron a todos sus esclavos. Este que le hizo la pregunta hace un año vino a reclamarle. Le dijo: ¿cómo es posible que tú esperes un año y nos dejas sufrir un año sabiendo que cuando tú dices y les pides algo, ellos lo van a cumplir? Él le dijo: en aquella época cuando usted habló conmigo, yo no tenía dinero para comprar un esclavo y liberarlo. Porque antes de decirle a los demás que lo hagan, yo debería ponerlo en práctica. Wow. Y eso tuve que trabajar, buscar dinero, comprar un esclavo, liberarlo, y entonces pude hablarle a los demás para que ellos me escuchan, deben saber que yo estoy cumpliendo con lo que estoy diciendo. Demostrar con acción. Entonces ese es el secreto detrás de esto. Ser leal a Allah en lo que uno dice y ante todo cumplirlo para que la gente vea en ti el ejemplo. Haj, aunque usted es un comerciante y lleva una vida normal como todos nosotros, dedicó tanto tiempo a este servicio. ¿Qué era lo que le motivaba por dentro para seguir traduciendo y enseñando? Siempre el comienzo es difícil. Cuando me pidieron hacerlo, porque se necesitaba. Había un espacio vacío, había un vacío que había que llenar. Y casi nadie se atrevía a dar ese paso. Pues yo lo hice. Al principio no era nada fácil. Pero después, con el tiempo, cuando vi el beneficio que yo recibía de lo mismo,
Entonces, como que me comprometí con mí mismo para seguir ese camino. Se animó más. Me animé porque, imagínate, si nosotros miramos toda este tiempo que yo he corrido realizando ese trabajo, yo tengo casi como 40 años en ello. Desde hace 40 años para acá, y no solamente en Panamá, porque antes de venir a Panamá estaba en Colombia, en Maicao, y también trabajaba con la Junta Directiva. La Junta Directiva. Y en Margarita, donde comencé, también no era grande, todavía era muy joven, y también le dedicaba tiempo a la predicación, pero no en español, sino en árabe. Pero durante todo ese tiempo hemos conocido a muchos ulemas, doctores, imames que nos han acompañado durante este camino en estas ciudades. Y todo el conocimiento de ellos logré absorberlo, aprovecharlo, Claro. porque ellos querían dictar la charla, necesitaban quien la traduzca, yo me tenía que preparar, porque es importante estar al tanto de todo el conocimiento, Claro. para poder hacerlo llegar. Para poder hacer el trabajo bien como Exactamente, debe y ser. eso es lo que me motivaba a mí realmente a hacerlo. Desde todo lo que usted ha escuchado y traducido, ¿qué es lo que más le llamó la atención de la belleza del Islam? Bueno, en realidad el Islam es bello, por donde quiera que lo miras. Nosotros sabemos que el Corán es un compendio de muchas leyes judiciales, sociales, políticas, económicas, militares, científicas. Entonces, por donde que lo miras, tú le vas a sacar un provecho, una belleza. Le encuentras una belleza al Islam. Lo que más me llamó la atención realmente a mí son las aleas científicas que hablan de la ciencia. Cuando hace 1400 años nadie conocía nada de lo que menciona el Islam, los filósofos de aquella época, que eran admirados por sus discípulos y por quienes estudiaban sus filosofías, Claro. como Aristóteles, más o menos, la gente estaba muy asombrada con ese conocimiento de ellos. Pero realmente hoy día, si tú escuchas a los filósofos criticando la filosofía de Aristóteles, le sacan, o sea, lo dejan atrás porque no están interesados en conocer tantas falsedades que hay o tantos errores que hay en esa filosofía. Sin embargo, llegó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, un huérfano, en medio de un desierto, la península arábica, en medio de tribus que pasaban su tiempo peleando por pastorear a sus rebaños. Y sale esta ideología tan perfecta que hoy día la ciencia no ha podido desmentir todas las leyes científicas que existen en el Corán. Eso me muestra que realmente el Islam es bello por donde quiera que lo vea. Y nuestro deber es conocer esa belleza del Islam, porque si nosotros no lo conocemos, no lo podemos transmitir a los demás. Allah. Haj, como usted dijo, traducir no es solamente intercambiar palabras, tiene que hacer llegar la emoción, es transmitir el mensaje con la luz del Islam prácticamente, que llegue al corazón. Claro. ¿Cómo usted se preparaba? ¿Cómo usted se preparaba antes de una traducción para hacer llegar ese mensaje como debe ser? Primero que todo, uno tiene que encomendarse a Allah subhanahu wa ta'ala, entregarse a Allah y hacerlo por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Cuando tú lo estás haciendo con esta intención, Allah subhanahu wa ta'ala te facilita las ideas que tú tienes acumulado en tu cabeza. Empiezan a fluir. Empiezan a fluir. Pero eso no quiere decir que yo voy a traducir algo, yo voy a rezar 2 rak'ah y pedir a Allah que me ayude y me siento en la silla a traducir. Hay que leer, se tiene que La preparar. persona tiene que preparar. Tiene que
más o menos la mayoría de las veces que me ha tocado traducir. Le preguntaba al Sheikh, hombre, pero si tú vas a decir el discurso del viernes, dame el sermón, dame el sermón para yo prepararme, para no tener... porque realmente traducir simultáneamente no es fácil. No es nada fácil porque necesita, como lo llaman, adrenalina. Claro, demasiada adrenalina. Sí, de acuerdo, que yo le traducí al Sheikh Mustafa varios yomas adentro simultáneamente y lo mismo, Sheikh, deme algo para prepararme. Y justamente es muy difícil. Al final de cada sermón, cuando yo terminaba de traducir, sentía que mis manos temblaban y sudaba, porque realmente tiene que estar concentrado con lo que estás diciendo en árabe, traducirlo en tu mente, pasarlo al oyente, y tiene que ir con la misma carrera en que va el expositor. Y eso es difícil. Y el Sheikh me decía, no, yo no te voy a dar sermón porque a veces yo salgo con una idea y justamente en el púlpito me tocaba cambiarla. Entonces, eso que me obligaba a mí, memorizar bastante el Corán, memorizar relatos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, repasar la historia de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, toda esa acumulación de conocimiento que guardaba dentro de mí, cuando el Sheikh comenzaba con su discurso, con su sermón, al decir el título, ya yo iba preparando dentro de mi mente los aleyas, los hadiths que tienen que ver con este tema, porque seguramente el Sheikh le va a tocar usarlo. Y eso me facilitaba a mí la traducción. Pero sin duda alguna, lo primero, después de prepararte, debes entregarte a Allah subhanahu wa ta'ala y hacerlo por complacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Usted ha visto a lo largo de los años cómo sus traducciones han llegado a la gente. ¿Hay alguna historia o reacción que le haya afectado a usted profundamente o le haya llamado la atención? La verdad que sí, y muchas, pero recuerdo una de ellas de que una vez estaba en una charla, no traducción, estaba haciendo una charla a un grupo que estaba interesado en conocer el Islam. Y la reunión se trataba de 1 hora, pero pasó a ser 3 horas. Yo terminé en media hora y le daba media hora para preguntas. Y hemos pasado 2 horas y media preguntando y dando respuesta. Y les decía realmente la belleza del Islam, les mostraba la belleza del Islam, hasta que parece que alguno de ellos se conmovió y como que al final me dice, yo quiero abrazar el Islam. Le dije, ¿cómo no? Tiene que repetir detrás de mí esto y esto y esto. Abrazo el Islam y me dice, ¿qué es lo que debo hacer? Le dije, la oración. Y le regalé un libro sobre la oración en el Islam. Y dice, ¿cómo te puedo pagar por el favor que has hecho por mí? Le dije, pedirle a Allah subhanahu wa ta'ala por mí. Entonces, como 1 semana después, lo vi llegar y me dice, tengo 1 semana levantándome en la noche, rezando y pidiendo por ti. Entonces, ¿qué más uno puede esperar? Allahu Akbar. Esa es uno de los casos que he vivido realmente. En este camino de servicio al Islam, seguramente ha tenido sus desafíos. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido sobre la fe, sobre usted mismo y sobre la gente a través de estos años? Eso realmente lo aprendí y quisiera que cada uno de ustedes también lo aprenda. Muchas veces he visto personas descarriladas. Intentaba con ellos una y otra vez hasta que al final decía, estos jamás van a entrar en el Islam o jamás van a ser carrilados. ¿Qué quiere decir eso? Yo perdí confianza en que, o perdí esperanza en que ellos
vuelvan a ser sumisos en el Islam. Y viajé y tiempo después regresé y los vi en las primeras filas. Allahu Akbar. A cambio de ello, he visto personas que han estado en las filas con nosotros y han desaparecido. Esto nos da una lección importante a todos. Nunca desestimes a nadie, Allahu Akbar. ni alojes a alguien, porque que tú alojes tal vez, y tú lo estás tomando como ejemplo, Lo descarrilas. tal vez se descarrile y tu ejemplo queda destrozado. O tal vez aquella persona que usted desestimó Se encarrila y se encarrila y te da una lección buena. Por eso le digo a ustedes, queridos jóvenes, ustedes están comenzando una tarea muy importante y los felicito por su organización, por su intención y por su entusiasmo. Háganlo, pero siempre tengan a Allah subhanahu wa ta'ala presente en todos sus actos y tratan de complacerlo a Allah, tratan de complacer a Allah y no desestimen a nadie en el camino. Allahu Akbar. Bueno, la pregunta esta ya usted habló parte de ella, la respondió. Si pudiera hablarle directamente a los jóvenes de nuestra comunidad hoy en día, especialmente los que están empezando a tratar de aportar ese granito de arena, a demostrar al mundo la belleza del Islam, ¿qué le diría a usted desde su experiencia? Bueno, es justamente lo que le mencioné anteriormente. Eso es lo que quería que ustedes aprendan y lo tomen muy a pecho. Sin embargo, Allah subhanahu wa ta'ala dice, otra enseñanza importante que deben tener presente, dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán: إنما هذه الحياة لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán: ciertamente esta vida mundanal es un juego. Sin embargo, la vida del más allá es la verdadera vida. Si nosotros sabemos que esta vida, por largo que vivamos, 60, 70, 80 años, realmente es una hora en comparación, porque así lo vamos a sentir. Vamos a sentir que hemos estado en esta vida pasajeros. Y es verdad, Haj, porque uno habla con los viejos y le dice como si fuese ayer. Yo me acuerdo cuando tenía 20 años, como si fuese ayer. Y ya tiene 80 o 90 años, te dice, yo me acuerdo como si fuese ayer, o sea, como si fuese un momento. Ustedes son jóvenes. Yo cuando comencé a rezar, y claro, en aquella época, cuando construimos una pequeña mezquita para comenzar a rezar, iban ahí unas cuantas personas, menos que 10, y yo era el único joven entre ellos. Los demás eran, para no decir ancianos, eran avanzados en la edad. Y yo me decía a mí mismo, oye, yo soy el único joven aquí, ¿qué pasa? Entonces, hoy día, sentado con ustedes, estoy pensando que alguno de ustedes está diciendo, este señor sí es viejo. Entonces, realmente, desde que fui joven hasta el momento de ahora, fue un sueño, un corto sueño. Vale la pena arriesgar toda una vida, eternidad en el más allá, donde nos espera lo que Allah nos ha prometido, y arriesgarlo por este lapso de vida que estamos viviendo aquí. Ténganlo presente eso, de que esta vida no merece darle más de lo que es necesario para poder provisionarse de ella hacia el camino eterno. ¿Qué nos aconseja las críticas que vayamos a recibir? ¿Cómo tomarlas? ¿Cómo lidiar con ellas? Porque no es un camino fácil. Y yo sé que hay mucha gente que puede ser que no aporte mucho, pero se sienta atrás y critica. Cierto. Estas críticas que a veces son destructivas, yo lo viví muchísimo y le sentía un sabor agradable, porque sabía
que esto que me están diciendo o me están criticando por ello, Allah subhanahu wa ta'ala lo valora muchísimo. Esto lo veía como una medalla de honor. De verdad que sí. Y eso es importante. Hasta el momento, usted sabe que en mi trabajo, con mis relaciones públicas, tanto con comité interreligioso, con el comité ecuménico, con las universidades que he tenido que presentarme a dar charlas, demasiado feas, pero yo les sentía un sabor agradable, porque sabía que no lo hacía por un interés propio. Lo hacía por Allah subhanahu wa ta'ala primero, por defender el Islam y por proteger a nuestra comunidad. Y les voy a dar, de último les voy a decir algo. Ustedes están en una bendición tremenda que Allah les ha dado. Y yo la viví también. Primero, nos ha creado, nos ha sustentado, nos ha guiado al Islam, nos ha dado una familia agradable, nos ha dado un trabajo exitoso a todos. Nos ha permitido estar en una comunidad agradable. Nuestra comunidad es la mejor que puede existir en América Latina. Somos cercanos, nos conocemos, nos respetamos, trabajamos todos jalando la carretilla hacia un solo polo, hacia un solo lado. Eso es belleza. Entonces hay que saber aprovechar todo esto y agradecer a Allah por ello. ¿Algún otro mensaje que tenga en el corazón que quiera decir Hajj para finiquitar? Ninguna otra, sino aferrarse a esa religión para poder sentirle un sabor agradable a esta vida. De lo contrario, vamos a vivir en una perdición. Siempre hay un pleito entre un ateo y un creyente. Ok, el creyente cree en algo que Allah le ha dado o le promete, o un castigo infernal, o un paraíso terrenal, un paraíso celestial. Entonces, aquel que viene a invitarme al ateísmo, a descarrilarme del Islam, ¿qué me promete? Lo primero que tú puedes decirle, ¿a qué me invitas tú? ¿Qué garantía me está dando? Nada. Entonces, mejor déjame con lo que es. Aunque tú creas que no es cierto, para mí es agradable porque me da una paz interior. El Islam es esto, una paz interior y una vida agradable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan.